y afirmando de que los restaurantes, pizzerías, sangucherías, cafés ya pueden abrir en Rivadavia, no hay una oficialización por parte del gobierno departamental. Sí aparece en algunos portales de la provincia que el gobernador ya lo autorizó, pero bueno, hay que esperar ahora la reglamentación en cada uno de los lugares. Por eso estamos buscando en un ratito la comunicación con alguien del municipio de Rivadavia para llevarle a los propietarios de estos lugares la palabra oficial de que a partir de mañana jueves ya podrán atender. Recuerden que hoy se hace a través de la modalidad pase y lleve. Vos vas al café en la peatonal, lo pedís y te lo llevas. Pero a partir de mañana, es la información que ya se ha publicado en algunos medios online de la provincia, se podrán habilitar estos locales. Ayer el Senado de la provincia aprobó el desafuero de Marcelo Romano, con quien hablamos en horas de la mañana, y dijo: el que gobierna es Cornejo, desautorizando por ahí la figura del actual gobernador Rodolfo Suárez, y dice: esto es una venganza de lo que él ha venido haciendo con la 7722, bueno, con lo de Portezuelo del Viento días atrás. Es una persecución política, es lo que definía ayer Romano, y se concretó en horas de la tarde con una votación que terminó 22-16. 22 votos a favor por el desafuero, 16 en contra. En esos votos en contra está la oposición, el PJ, y lo vamos a saludar al senador Alejandro Abraham, que fue uno de los que participó en estas sesiones. Así, senador, ¿cómo le va? Hugo Lombardi lo saluda. ¿Qué tal, Hugo? Sí, efectivamente participé de esa sesión. Creo que una nefasta sesión, porque realmente acá, más allá de que se le ha vulnerado derechos constitucionales al senador, como el derecho de defensa en juicio, se han vulnerado todo tipo de disposiciones constitucionales, ¿no? Nacionales, provinciales y leyes provinciales. Lo que ha habido, digamos, una clara menoscabo del poder legislativo, que cuando un legislador está ejerciendo una función, pareciera ser que recibe la reprimenda del gobierno de la provincia. Realmente yo me intervine en la sesión desde un punto estrictamente jurídico, ¿no? Más allá de las connotaciones políticas que menciona el senador Romano, que mencionaron también legisladores de mi bloque. Yo hice todo un análisis jurídico de la situación y bueno, se ha violado la Constitución de la provincia, el artículo 167, el artículo 18 de la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal, bueno, un sinnúmero de disposiciones legales, lo cual a mi punto de vista le habilita al senador a plantear la inconstitucionalidad de esta resolución que se le ha sacado, por cuanto esencialmente le vulnera sus garantías para poder ejercer el cargo y además el derecho de defensa en juicio. Por lo tanto, considero que estas cosas no pueden pasar y hay que respetar las opiniones de todos. Yo con Romano tengo por ahí enfrentamientos muy grandes, conocemos la opinión de cada uno respecto a la matriz productiva de Mendoza. Él es un ferviente defensor de la ley 7722. Yo considero que tiene que haber una ampliación de la matriz productiva y hemos tenido debates furibundos, pero siempre con el respeto debido y de ninguna manera tomando una represalia por pensar distinto, ¿no? Entonces acá lo que se quiere hacer es que cooptar el poder legislativo y que tengamos un pensamiento único a favor del gobierno de la provincia. Me parece que esto no es bueno, ni para la democracia ni para la gente. ¿Es una persecución política como lo definía Romano? A ver, como dijo un senador ayer, si ves un animal que tiene 4 patas, cola, dos orejas, hocico y ladra, y bueno, podría decir que es un perro, ¿no? Eh, pareciera por todo lo que ha hecho Romano, su desempeño como legislador, que no es únicamente este caso de la 7722 o de lo que ha denunciado Portezuelo del Viento. También denunció el tema de la revisión técnica obligatoria, el tema en su momento de la remonta a sus terrenos allá en el Valle de Uco. Bueno, ha hecho una serie de denuncias y planteo el tema del fracking, que bueno, parece ser que molestan este tipo de cosas al gobierno, que algún legislador tome la posta en estos temas y avance. Cuando no está de acuerdo, considera que hay irregularidades. Suena a persecución política, pero ¿por qué? Porque suena en el expediente. El hecho que se le atribuye a Romano, que es este atentado a la autoridad, cuando la policía
Esto es por un tema de tránsito, que si la hija venía rápido o no, que en definitiva no era la hija, era otra persona. Claro, eso es lo que nos Eh, decía ayer Romano cuando lo entrevistamos, que está comprobado que no era su hija, era una no, persona no, mayor que se trasladaba en un vehículo parecido. claro, totalmente, es así, totalmente de acuerdo con esa visión, porque está en el expediente, la policía equivoca a la persona a la cual tenía que seguir, persiguen a la hija del Romano con, qué sé yo, 6 patrulleros, bueno, y cuando llega el Romano, lo que él manifiesta, bueno, estaba todo bien, la chica ya podía circular, y claro, de las constancias del expediente, las primeras versiones policiales, es que Romano habría dicho, tantos policías, ¿por qué no se van a seguir chorros? Digamos, casi una actitud entendible de un padre que ve a su hija llorando porque ha sido detenida por error. Bueno, no quiero jugar esa conducta, pero esa conducta no es más que una mera, en el peor de los casos, una mera contravención, haberle dicho a los policías eso, eh, propia de un juzgado de falta. Llamativamente, cuando llega el expediente a tribunales, se empieza a transformar, hay como una mutación, digamos, de los hechos, y de falta empieza a ser ya un delito. ¿Por qué? Porque los policías que dijeron en primera instancia que el senador Romano había dicho simplemente que vayan a seguir chorros, llamativamente después en la sede judicial empiezan a agregar otras versiones, que les había faltado el respeto, que había entorpecido el accionar policial, que los había amenazado con perder el trabajo, cosas que no se dijeron en la primera instancia, y todo lo que se dijo en primera instancia, digamos, cuando fue el hecho, está todo grabado en el SEO y en el 911. Entonces, todas esas grabaciones están en el expediente, y evidentemente pareciera que hay alguna mano adentro de la justicia que les refrescó la memoria a estos policías para que dijeran una versión distinta. Todo esto es muy llamativo, no nos corresponde juzgarlo a nosotros como legisladores, pero sí llama la atención que estas cosas pasen. Más que intervino, un jefe de los policías diciéndole no se olviden de declarar tal cosa, el senador, que es un malvado, y que estaba en conocimiento del ministro de Seguridad. O sea, no es normal que un ministro de Seguridad o que un jefe de policía intervenga en este tipo de situaciones tan menores. Pero bueno, a partir de eso se arma toda esta causa, y lo más llamativo es que cada vez que el senador opina en un sentido o en otro, la causa se mueve o no se mueve. Por ejemplo, cuando era el tema de la 7722, el desafuero se movió a fin de sacarle los fueros. Después se paró, el senador cuando votó a favor con el radicalismo, con el presupuesto, estaba totalmente parado el expediente. Y después de que denuncie irregularidades en los pliegos de portezuelo del viento, vuelve a moverse. O sea, da toda la impresión que se está utilizando este tipo de cosas para ejercer presión sobre los legisladores. Entonces, yo no hice ese análisis, lo hicieron otros legisladores, pero surge ahí del expediente y de los hechos, y lo que sí hice yo, el análisis jurídico, que realmente no tiene ni pie ni cabeza, y realmente es un abuso del derecho lo que ha pasado en la legislatura de Mendoza. ¿Qué La página implica el negra. desafuero? El desafuero, en el caso de un legislador, simplemente que se le quita dos inmunidades, digamos, la de arresto y la de opinión. Al quitarle la inmunidad de opinión, que es lo que tenemos los legisladores para poder opinar, y el legislador va a quedar a expensas de cualquier acción penal o cualquier acción civil por sus opiniones, digamos. Eh, Creo que esto es lo más importante que tenemos como legisladores, poder opinar libremente, sin ser sometidos a un juicio. En este caso, si el legislador hace una denuncia, que no esté sujeto a represalias judiciales por haber hecho una denuncia. Entonces es medio una mordaza, ¿no? Como dice bien Romano en algún momento, que además del barbijo le están poniendo una mordaza, es eso, esencialmente es eso. Pero además creo que también hay una condena social, porque algunos medios buscan decir que el fuero es un privilegio. En realidad el fuero no son privilegios, el fuero es la garantía de que los otros poderes del Estado no aprieten a los legisladores para que tengan opiniones siempre favorables al Ejecutivo. Esos son los fueros, vienen de la época del siglo XVII, siglo XVIII, cuando aparecen las monarquías parlamentarias. Es tan viejo y lo tienen todos los países del mundo, lo tienen aceptado. Lo que pasa es que acá se ha querido siempre cooptar los poderes legislativos a través de la eliminación de los fueros para que los legisladores queden a expensas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso o pretenden hacer en este caso? Yo creo que esto ha sido realmente una página negra, porque si no podemos opinar distinto en una legislatura, estamos fritos, no hay democracia. Hay un antecedente del 2006 del último desafuero que había pasado en Mendoza, senador. Usted me va a corregir si estoy Eh, equivocando el comentario.
Sí, hubo un desafuero, pero por un hecho totalmente distinto. Había una denuncia de defraudación al Estado, en ese caso, donde se cumplieron incluso todos los pasos legales para poder llegar al desafuero. Acá no están cumplidos. Eh, no se ha cumplido con las normativas ni constitucionales ni del Código Procesal Penal. Además que era un hecho, digamos, que merecía pena de prisión, de 1 a 6 años de prisión. En este caso estamos hablando de un delito correccional que en ningún caso va a tener pena de prisión. La pena es inferior. La pena máxima que se les podría aplicar al romano es de 2 años en suspenso. Es de 1 mes a 2 años, imagínense. Son cosas totalmente distintas. Y el último antecedente sí fue ese desafuero en el año 2006 o 2007. No tengo, no recuerdo Y precisamente ahora el año. cómo sigue todo esto? A ver, yo creo que acá Romano haya hecho una denuncia penal contra la fiscal por falsedad ideológica. Puede que haya también falsos testimonios en ese expediente. Bueno, pero eso serán acciones que tendrá que hacer Romano. Eh, en teoría le correspondería la acción a Romano de inconstitucionalidad de este resolución por la cual se le sacan los fueros. O sea, lo podría ejercer y bueno, pero mire, más allá del caso particular, Sí. es la cuestión general de cómo si que vamos a estar expensas todos de que cuando no le guste una opinión nuestra al gobierno de la provincia vamos a estar sometidos al armado de causas o este tipo de situaciones que además generan a veces condenas sociales, porque hay medios que son proclives a aceptar este tipo de cosas y las replican y bueno, A ver, me parece. lo que hoy el oficialismo aplica en la provincia de Mendoza es lo que ataca a nivel nacional, más o menos, Sí, para sí, orientarnos sí, un poquito. sí, pero mire, nosotros no hemos hecho ningún desafuero, el legislador. Lo ataca en teoría, porque realmente en los 4 años del macrismo, la justicia nacional, la justicia federal estuvo totalmente cooptada por el poder político. Usted lo sabe, había hasta una mesa judicial que tenían que decidían que tenían que resolver los jueces o no. Y los jueces que no acataban los designios de esta mesa judicial, que dependía directamente de Macri, eran sometidos a destitución, a denuncias ante el libre enjuiciamiento. Así, por ejemplo, el juez que dijo, bueno, hay que frenar los tarifazos, fue sometido a toda clase de vejación. O cuando un juez no le hacía caso al gobierno, bueno, hasta lo amenazaban con los servicios de inteligencia. Entonces, estas cosas han pasado en Argentina en 4 años y en los últimos 4 años de Cornejo también ha habido una designación de magistrados, de fiscales que ha sido enorme, con lo cual, bueno, realmente a veces con este tipo de acciones no solamente ponen en duda el accionar del Poder Ejecutivo, sino también ponen en tela de juicio al Poder Judicial, que es lo último que nos quedaría como garantía de funcionamiento de la República. Pero bueno, sí, evidentemente, el radicalismo tiene un discurso para un lado y un discurso para el otro, ¿no? Según en qué lado esté del mostrador. Senador, otro de los temas que ayer se trató en la sesión es la equiparación de cargos en el Estado y ustedes mencionaban que el proyecto original, inicial del gobernador no es el mismo que se terminó tratando en la tarde de ayer, ¿es así? Efectivamente, efectivamente. En el proyecto original del gobernador había cerca de 82, 80 funcionarios a los cuales no iba a alcanzar esta nueva ley, es decir, que no podían cobrar, no le correspondería la equiparación, es decir, tener sueldo exorbitante como los Nadie que... puede cobrar más que el gobernador con esto, de los Exactamente, ese empleados. sería el... Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el interín hubieron cambios que incluso, por las palabras del propio miembro informante, se metieron, digamos, por la ventana. Con lo cual, en vez de ser 80 los funcionarios a los cuales estarían alcanzados por esta ley, funcionarios judiciales, quedaron nada más que 12. ¿Y Los por demás qué? quedaron como... Y eso es lo que vamos a tener que averiguar ahora, el por qué. Llamativamente, estos 12 funcionarios, al parecer, son de jueces que no serían tan adictos, no, por decirlo, tan eh, propensos a los designios del gobernador. Entonces, bueno, todas estas las cosas que vamos a averiguar. Y por eso motivó el voto negativo nuestro. Si vamos a hacer una reforma en algún tipo de legislación, en la reforma profunda, en el Poder Judicial, bueno, vamos por todo. Pero no amaguemos a que vamos a ir por todo y después entre 2 y 2:30 se cambia un proyecto de ley y a la final termina siendo 12 en vez de 80
los funcionarios alcanzados. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Senador, lo traslado brevemente al ámbito nacional. Usted ha sido legislador en el Congreso representando a Mendoza y el reclamo de Cornejo, que se ha convertido en la voz opositora que permanentemente está remarcando las cosas que no hace bien el presidente Alberto Fernández, es que el Congreso ha estado sin actividad, de que la justicia tampoco trabaja y que el presidente está empoderado y que ha priorizado la salud por sobre la economía en la Argentina y debería existir un equilibrio en eso. ¿Usted qué piensa? ¿Es acertado lo que ha llevado adelante el gobierno nacional? ¿Cómo será el después de todo esto que estamos atravesando? Mire, a ver, primero que creo que Cornejo ha perdido no solamente el rumbo, está buscando un escenario donde poder posicionarse y lo hace a través de todo este tipo de críticas, no solamente salvajes, sino sin fundamento alguno. Cuando uno tiene que poner en una balanza la salud o la economía, obviamente la salud, siempre ya lo ha dicho el presidente, lo decimos todos, de una crisis económica podemos salir, de un cajón, de una tumba no se sale. Esto, como aunque suene duro, es así. Y creo que las cosas se han hecho bien porque la Argentina creo que no solamente es modelo en el mundo de cómo ha ido llevando esta pandemia, sino que podemos estar, por ejemplo, acá en Mendoza, con el mismo modelo nacional, ya gozando de que mañana vamos a poder ir a tomar un café. Distinto sería que no hubiéramos hecho lo que se hizo y hoy tuviéramos que decir, bueno, mire, hay 10.000 contagiados diarios, y estar todos en las casas o sufrir la pérdida de todas esas vidas humanas. Que además los países que no han hecho este tipo de medidas han sufrido los mismos daños económicos. A ver, el Producto Bruto de Chile se cayó, el de Brasil se cayó, Estados Unidos tremendo, más de 30 millones de desocupados, más 100.000 muertos. Es decir, me parece que Cornejo utiliza, hace como se dice, el carancheo político. Cualquier situación, porque un empresario, un comerciante está en situaciones críticas, porque las ventas se cayeron, porque no puede abrir su negocio, por lo que sea, bueno, aprovecha este tipo de cosas, a ver, para hacer politiquería barata, porque desconoce o no lo desconoce, obviamente omite que el Estado está invirtiendo sumas multimillonarias en poder ayudar a hacer este tránsito. Y con respecto a la economía, a ver, más allá de que salgamos de la pandemia o salgamos de las cuarentenas y se reactive medianamente la economía, acá hay un tema que es central, que es el endeudamiento de la Argentina. Si logramos sortear este tema de la negociación tanto con los acreedores particulares como con los acreedores públicos o internacionales, no le quepa ninguna duda, Hugo, que vamos a salir adelante. ¿Por qué? Y porque esos 60.000 millones de dólares que tendría que pagar el gobierno nacional en 4 años, obviamente que van a venir a gastarse en Argentina. ¿En qué? Y bueno, inversión, obra pública, vivienda, salarios, jubilaciones, con lo cual se va a alentar el consumo, se va a empezar a mover la economía fuertemente. Yo creo que la Argentina se pone de pie, a pesar de las patadas que nos tiran personajes como Cornejo, porque bueno, el hecho principal de nuestra economía es poder sortear el endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior. El Fondo Monetario y los organismos públicos ya se expresaron a favor de la renegociación de la Argentina, faltan bonistas que creo que de una manera u otra también se va a llegar a un acuerdo. Y bueno, todos esos fondos que tendrían que ir hacia afuera van a ir hacia adentro. Esencialmente van a haber grandes planes de construcciones de vivienda, aumento del salario de los jubilados, bueno, todos elementos que muevan la economía y también más plata en el bolsillo de los argentinos para alentar el consumo y seguir moviendo la economía. Cuando se Lo de fue, Cornejo, lo de sí. Cornejo me parece que ve que no tiene cabida en el espacio político y bueno, trata de tirar la piedra más grandota a ver si alguien lo tiene en consideración. Me parece que Cornejo está fuera de foco en todo esto. Cuando se fue Cornejo, en su último discurso, el año pasado, el 1 de mayo, habló de todo lo que había realizado en pos de mejorar un gobierno que lo recibió en muy malas condiciones, en todos los ámbitos. Nunca dejó de decirlo. ¿Cómo está hoy Mendoza para ustedes, para la oposición? Porque el gobernador habló de que el aguinaldo para los estatales probablemente lo tengan que pagar en cuotas. ¿Cuál es la realidad de Mendoza? Es muy complicada. Y el propio gobernador, creo que con sus palabras, al decir esto del aguinaldo, desdice, contradice o desmiente lo que nos ha dicho Cornejo. Mire, Cornejo recibió una provincia con 15.000 millones de pesos de deuda y la dejó con 100.000 millones. Eso lo podemos traducir a dólares, como sea, pero hizo uso y abuso del endeudamiento
para pequeñas cosas. En el gobierno de Cornejo prácticamente no se hicieron viviendas, no se hizo obra pública seria. Sí, se hicieron asfalto porque fueron dineros que venían con recursos nacionales, porque el asfalto obviamente también es grandes negocios para las petroleras, ¿no? Y teníamos un ministro de producción, gerente de una petrolera o socio de una petrolera. Entonces, bueno, sí, se hizo asfalto. ¿Por qué? Porque, bueno, estas cosas. Ahora, obra pública generadora de empleo masivo, como puede ser la vivienda, construcción de escuelas, cero. Eso cero. Y nos dejó una provincia tan endeudada que el gobernador está mencionando, no puedo pagar los aguinaldos. Y no es porque haya una caída en la reducción, porque con los números de Cornejo tendríamos que tener un año, no digo tranquilo, pero por lo menos pasarlo medianamente, con los números de Cornejo. Ahora, los números de la realidad son otros, son estos que está mencionando el gobernador Suárez, de que tiene dificultades financieras graves la provincia de Mendoza, fruto del endeudamiento que dejó el anterior gobernador, y que ya estamos prácticamente en default. Tengamos en cuenta que no se ha podido pagar una cuota. Y el gobernador Cornejo, que es el ex gobernador Cornejo, que tanto despotrica con la oposición, debería por lo menos tener el respeto, la educación, que fue miembros de la oposición los que consiguieron que la provincia pudiera renegociar con el Banco de la Nación la deuda millonaria que tiene. Esto es una gestión que hizo la senadora Anabel Fernández Sagasti, y que gracias a eso la provincia no está en default con el Banco Nación. Entonces me parece que, bueno, en estas cosas, mire, hay que ser serio, hay que unirse todo lo que se pueda. El oficialismo tendrá que dar participación y dejar de hacer maniobras como las que hizo ayer. Nosotros con la responsabilidad de acompañar, porque la situación es grave. A veces mientras hacemos politiquería o hacemos discusiones políticas estériles, en Mendoza el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza. El trabajo informal ha casi desaparecido, hay muchas necesidades y me parece que a esto se tiene que dedicar el gobierno de la provincia, y nosotros en la medida que a eso se dedique, obviamente que lo vamos a estar acompañando. ¿Quién toma las decisiones en el gobierno nacional, Alberto o Cristina? No, Alberto. Hemos visto que Cristina prácticamente no está en el escenario político, simplemente cumpliendo su función de vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores. Creo que Alberto ha demostrado, no de ahora, ¿no? Tengamos presente que Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, también de Cristina en sus primeros tiempos. O sea, es un hombre con muchísima experiencia, sabe mucho, tiene una formación académica y profesional fuertísima, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y se lo puede escuchar, incluso con su propio estilo, que creo que es bastante diferente al de Cristina. Se puede ver que Alberto da conferencias de prensa, habla con el periodismo, digamos, tiene a veces hasta en las metodologías del gobierno, a veces un poco distintas. Creo que Cristina ha respetado muchísimo la figura de Alberto Fernández, y el que está gobernando hoy en Argentina, el presidente, como debe ser. Senador, para el final, más allá de que algunos políticos dicen no es momento de hablar de lo que será el 2021, hay elecciones de medio término para meterse justo en la pandemia, en la crisis sanitaria, pero no hay que desestimarlo tampoco, porque los políticos siempre están ahí en el ruedo, en las conversaciones. ¿Quién conduce al peronismo hoy en Mendoza? Mire, creo que después de las elecciones del año pasado, las elecciones internas, hay una conducción bastante clara en el peronismo de Mendoza, que el senador Anabel Fernández Sagasti. Pero, digamos, no es una conducción al chicote ni a las patadas. La senadora tiene claro que hay intendentes justicialistas que tienen una cuota de poder importante por la conducción de sus municipios, por lo que significan ellos en sus territorios, y también dirigentes gremiales, dirigentes políticos, dirigentes universitarios, que también participan, digamos, de esa conducción. Hoy podría decir que el justicialismo tiene una conducción bastante horizontal, pero en definitiva, quien se sienta en la punta de la mesa, digamos, es la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien ha demostrado tener tanto predicamento nacional como provincial. Así es que es así. Hoy el peronismo de Mendoza está muy unido, se lo digo porque lo estoy viviendo en un ámbito legislativo, donde a veces se dan debates duros entre los sectores internos, y hoy diría que el peronismo, a partir de la conducción de Alberto Fernández, Cristina, lo nacional, y también estas decisiones que hubieron en las últimas pasos en la provincia, el peronismo mendocino está muy sólido y muy unido. Senador Abraham, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día. Bueno, Gracias. gracias, un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta cualquier momento. El senador Alejandro Abraham del PJ en Mendoza. Hablando